Hola Ulises. La idea de este video es un poquito retomar o hacer un recorrido breve, muy sencillo, del capítulo 2 de la obra de Daniel Feldman titulada Didáctica General. Y de ninguna manera este video va a suplir lo que es la lectura del texto o del dossier, ¿sí? Así que la idea es que este texto pueda complementar un poco lo ya trabajado tanto en el dossier como en el texto mismo. Si ustedes lo pueden mirar con el texto en la mano, quizás le pueda resultar un poquito más sencillo. En el capítulo 1 nosotros habíamos visto que Feldman de alguna manera lo dedica a justificar por qué es necesario que los docentes cuenten con una teoría de la enseñanza, a diferencia de lo que consideran enfoques como el academicismo o los nuevos enfoques. Habíamos dado diferentes argumentos que el autor ofrece. Entonces termina concluyendo justamente esto. Es necesario contar con una didáctica, con una teoría de la enseñanza, con una teoría sobre cómo enseñar. Y para eso recurre a una definición. Él plantea como definición que la enseñanza es la función esencial del docente y implica justamente la construcción de los ambientes ideales de aprendizaje, y la construcción de esos ambientes depende de ciertas formas generales, dijo él. Esas formas generales están propuestas por diferentes enfoques de enseñanza, es decir, recapitulamos un poquito. Cada enfoque de enseñanza me va a dar a mí herramientas, formas generales sobre cómo construir el ambiente de aprendizaje ideal. Por supuesto que no hay un enfoque de enseñanza ideal, y para recuperar un poco lo que ya decía Davini, lo vamos a ver después en el próximo apartado, un enfoque de enseñanza no es exhaustivo por sí mismo, no alcanza, no es completo por sí mismo. No hay un enfoque de enseñanza ideal que yo pueda aplicar en cualquier situación, en todo momento, en cualquier periodo histórico, no. Lo ideal sería que cada docente conozca varios enfoques de enseñanza y saber qué herramientas utilizar de cada uno y en qué momento. Ahora bien, ¿cómo define Feldman a los enfoques de enseñanza? Él dice que son modelos sistemáticos y normativos que nos dicen de alguna manera cómo debe ser transmitido un determinado saber. ¿Sí? Esa es la definición que da de enfoques de enseñanza. Fíjense esto, son modelos sistemáticos y normativos. Sistemáticos porque tienen un orden, tienen una lógica, tienen una articulación precisa de sus elementos, pero además son normativos, es decir, establecen una norma sobre cómo hay que enseñar. No quiere decir que no nos podamos salir de esa norma, ¿sí? Porque no es una ley, pero lo que nos está diciendo es que pareciera ser una especie de pasos a seguir. Por supuesto que no nos va a dar absolutamente todos los detalles de esos pasos a seguir, pero sí nos va a decir más o menos cuáles son las técnicas o los ambientes de aprendizaje que caracterizan a un determinado enfoque. Luego de definir estos enfoques, dice Feldman que todos los enfoques de enseñanza siempre tienen 5 rasgos, ¿sí? 5 rasgos esenciales. Todos los enfoques de enseñanza establecen alguna forma ideal para aprender o, dicho de otra manera, alguna forma ideal para enseñar. En segundo lugar, establecen una especie de relación específica entre la enseñanza y el aprendizaje. Ustedes habrán visto que hay autores que hablan de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Unido por un guión. Nosotros estamos en contra de utilizar el término de esa manera porque de alguna manera da a entender que siempre que haya enseñanza va a haber aprendizaje. Es como si se dieran en simultáneo ambos, cuando en realidad no es así. Puede haber enseñanza y no aprendizaje, o incluso al revés. Puede que un alumno aprenda sin que la enseñanza se haya presentado o haya sido la adecuada.
y aún así el alumno puede aprender. Ahora bien, establecen entonces alguna relación entre la enseñanza y el aprendizaje, establecen algún nivel de responsabilidad de la enseñanza y de quien enseña con respecto al aprendizaje. Estos dos, fíjense cómo estas dos características están vinculadas, estos dos rasgos están vinculados. En tercer lugar, le dan una importancia particular a la interacción o a la planificación. Es decir, algunos enfoques priorizan lo que es la interacción con los alumnos. Nosotros por ahí hablamos de que esa interacción se expresa en el aula como una suerte de improvisación en el sentido de que surgen cuestiones imprevistas en el aula, o surgen respuestas, o damos actividades, o hacemos preguntas para las cuales no sabemos qué nos van a responder. Sin ir más lejos, por ejemplo, ahora de mañana, hace un rato, tuve clase, estaba explicando lo que eran las obras sociales, un tema de formación ética y ciudadana, y le pregunté a los gurises si conocían obras sociales. Entonces me empezaron a preguntar, esto es una obra social, aquello es una obra social, me iban preguntando. Y me preguntaron una que yo no tenía ni idea qué era. Justo estaba un chico, un practicante que fue a observar, y levanta la mano y dice que eso que nombró este alumno no era una obra social, sino que era una compañía de seguros. Yo no la conocía, sinceramente. Entonces fíjense que mi pregunta sobre si conocían obras sociales podía llegar a derivar realmente en respuestas que yo no iba a conocer, ¿sí? Yo no sé qué respuestas me van a dar los chicos. Entonces, ese recurso, esa pregunta que yo hice, se puede integrar dentro de lo que son los enfoques de enseñanza que se basan más que nada en la interacción antes que en la planificación. Es decir, yo no planifiqué qué podía llegar a preguntarme un alumno, ¿sí? Ahora bien, el quinto rasgo que todo enfoque de enseñanza presenta es que cada enfoque establece algún ambiente ideal, ¿sí? Algún ambiente preferible para enseñar. No nos vamos a meter tanto en ese rasgo, no nos interesa por ahora porque pone el foco en cuestiones concretas, en la realidad concreta del aula, y nosotros vamos a trabajar ese tema ya en el eje 2. Entonces no nos vamos a meter ahí por ahora. Vamos a quedarnos con los primeros 4 rasgos, ¿sí? Ahora bien, estos rasgos siempre están presentes en todos los enfoques de enseñanza, y dependiendo qué rasgo se prioriza más, va a dar origen a un enfoque específico. Es decir, si yo priorizo más la planificación antes que la interacción, voy a dar origen a un enfoque. Si yo priorizo más un determinado modo de enseñar, voy a dar origen a un determinado enfoque, etc. Ahora bien, ustedes tienen un cuadrito ahí que yo se los hice, que lo pueden usar como guía. Si el cuadrito los distrae, lo dejan de lado. En primer lugar, en el primer rasgo que nosotros tenemos sobre que cada enfoque establece alguna forma específica de enseñar o de aprender, vamos a encontrar 2 enfoques dentro de este rasgo. ¿Sí? Se derivan 2 grupos, mejor dicho, de enfoques. Uno que pone el foco en la perspectiva de quien enseña y otro que pone el foco en la perspectiva de quien aprende. En la perspectiva de quien enseña se derivan 3 enfoques. En primer lugar está el enfoque clásico de la instrucción didáctica. El enfoque de la instrucción didáctica establece que el alumno aprende por recepción, es decir, es un enfoque que elabora una clase, piensa sus clases, siempre teniendo en cuenta a un alumno que va a aprender recibiendo la información. Fíjense que es el modelo conductista tradicional. El profesor que da la clase habla y el alumno recibe la información. El enfoque del entrenamiento, que sería el segundo enfoque dentro de este grupo, piensa al alumno como un imitador, es decir, el alumno aprende
imitando al docente. ¿En dónde vemos muchas veces esto? Podemos pensarlo, por ejemplo, en la escuela primaria, cuando nos enseñaban a hacer la letra cursiva, por ejemplo. Nosotros no razonábamos cómo se hacía la letra cursiva, sino que imitábamos a la maestra que en el pizarrón nos iba dibujando la letra. Entonces nosotros íbamos aprendiendo ahí cómo se dibujaba la letra y lo aprendíamos de memoria, repitiendo. Hay muchas cosas que nosotros lo aprendemos repitiendo. Muchas cosas de matemática, por ejemplo. Yo pienso, por ejemplo, también cuando nos enseñan algún deporte, alguna técnica que se utiliza en algún deporte, por ejemplo. Nosotros aprendemos muchas veces por repetición. Ese es el enfoque del entrenamiento. Y en tercer lugar está el enfoque de la enseñanza socrática. El enfoque de la enseñanza socrática ya piensa al alumno como un pensador, justamente. Sostiene que el alumno debe aprender o aprende por experimentación, por descubrimiento. Este enfoque se pone muy en evidencia en las clases de ciencias naturales o de biología en la secundaria, cuando se hacían los experimentos, los ensayos de laboratorio. ¿Para qué se hacen los ensayos? Para que el alumno vea, le quede grabado en su cabeza que el conocimiento al que nosotros, o el conocimiento que nosotros adquirimos, sale justamente de la experimentación. Cuando hacíamos, por ejemplo, el germinador, el famoso germinador en la primaria, era para ver cómo era el proceso por el cual germinaba una semilla y la planta iba creciendo. ¿Sí? Estos son los tres enfoques que se derivan de la perspectiva de quien enseña. De la perspectiva de quien aprende se derivan, a su vez, tres enfoques. ¿Sí? Esta perspectiva está pensando justamente tres alumnos diferentes. O mejor dicho, son enfoques que a la hora de pensar sus clases, pensar cómo dar un determinado tema, cómo planificar una cátedra, está pensando un alumno en específico, ¿sí? Como si va a tener un alumno en específico en el aula. Uno de ellos es el enfoque superficial. Este enfoque piensa un alumno que intenta cumplir con los requisitos mínimos que se le demandan. No está pensando, obviamente que los tres tipos de enfoques que voy a presentar ahora, está pensando tres alumnos que quieren aprobar, los tres alumnos quieren aprobar. Eso desde el vamos, ¿sí? Se los comento por las dudas, porque ya hemos visto muchas veces que nos responden cosas como, no sé, al alumno con un enfoque superficial solamente le interesa aprobar. Los tres quieren aprobar. La diferencia es cómo pretenden aprobar. El alumno superficial pretende aprobar cumpliendo los requisitos mínimos que se le exigen. Por ejemplo, una consigna, una actividad, no busca cumplir más allá de eso. Simplemente cumplir la consigna que le exige el docente. Cuanto más claras son las consignas, más fácil es para el alumno superficial. Pensemos, por ejemplo, esos alumnos que dicen, yo voy a estudiar ingeniería o medicina, supóngase, yo voy a estudiar medicina. Y en la escuela tiene una materia que es historia. Ese alumno no va a pretender estudiar a fondo la materia si lo que pretende es ir a estudiar medicina, que no les va a ayudar para nada, o no es que no le va a ayudar, pero digo, los conocimientos de historia no lo va a poder aplicar directamente en su carrera. Entonces, en ese sentido, ese alumno lo más probable es que adopte un enfoque superficial para probar la materia y poder después estudiar medicina. El alumno estratégico es un alumno, es el segundo enfoque, es un alumno que a la hora de encarar una materia, un tema, una clase, un estudio para una evaluación, va a ponderar, ¿sí?, los esfuerzos que le va a dedicar para aprobar esa materia, para estudiar, y las recompensas que va a recibir. Vamos de nuevo. El alumno se fija una meta y va a tratar de medir cuánto esfuerzo tiene que meterle a su proyecto, al recorrido que tiene que hacer para alcanzar esa meta en específico. Y va a tratar de meterle el menor esfuerzo posible. ¿Sí? Es decir, piensa con una lógica de costo-beneficio.
El tercer enfoque, ¿sí?, es el enfoque profundo. En este enfoque el alumno va a priorizar la comprensión de los temas. Obviamente va a querer aprobar, va a tener sus metas, pero va a querer comprender. Antes que nada va a querer comprender. Y va a tener quizás una palabrita en específico que no es importante, pero que ustedes la pusieron ahí porque simplemente necesitaban darle una coherencia, una sintaxis a una oración. Entonces usaron ese concepto en específico que no es relevante para el tema que están trabajando, pero ese alumno va a querer preguntarte ese concepto que no entiende porque necesita comprender todo. No puede quedar nada suelto en su mente. Estos son los enfoques, ¿sí? Son los enfoques de enseñanza, ¿sí?, según la perspectiva de quien aprende. Además de estos enfoques, estos tres enfoques profundo, estratégico y superficial, vamos a encontrar estilos de aprendizaje. Y vamos a encontrar dos: el estilo holístico y el estilo serialista. Es decir, se pueden combinar un enfoque profundo con un estilo holístico o con un estilo serialista, o un enfoque estratégico con un estilo serialista, por ejemplo. ¿Sí? Se pueden combinar los estilos con los enfoques. Acuérdense que los estilos no son enfoques. Los estilos es la forma en la que aprende el alumno. Ahora bien, el estilo holístico prioriza una comprensión global, ¿sí? Él aprende de una forma global, divergente. En cambio, el estilo serialista va aprendiendo paso a paso, en serie, como su nombre lo indica. El estilo serialista no puede avanzar a un paso posterior si no aprendió o no entendió bien el paso previo. Por eso es muy importante, gurises, en las clases ser ordenados, porque en las clases nosotros vamos a encontrar gurises que aprendan de una manera serialista con gurises que aprenden de una manera holística. Entonces, lo vamos a encontrar todo junto en el aula y tenemos que tener un ojo crítico para poder detectar qué alumno aprende de una manera serialista y quién aprende de manera holística y tratar de enseñarle a los dos alumnos. Por eso es muy importante ser ordenados, ¿sí? Porque si no somos ordenados, al pibe que estudia de forma serialista los vamos a matar si somos desordenados, si somos desprolijos. El alumno que aprende de forma holística generalmente recurre a sus propias experiencias. Es el que más recurre a sus propias experiencias. Va acercándose a lo que uno le va enseñando a partir de los conocimientos más cercanos. Es la forma tradicional de aprendizaje. Por ejemplo, imagínense que tengo que explicarle a alguien cómo es el deporte llamado handball. Digo, ¿cómo le explico el handball? ¿Cómo es el handball? Si le tengo que explicar, le puedo explicar las reglas, pero ¿cómo le explico? Y es una mezcla entre el fútbol y el básquet. Fíjense que un alumno que aprende de manera holística va a acercarse al conocimiento del handball a partir de otros conocimientos previos que él ya conoce, por ejemplo el básquet y el fútbol. Todo el mundo sabe cómo es más o menos el fútbol y cómo es más o menos el básquet. Por ende, a partir de conocer esos dos deportes va a poder acercarse un poquito más a lo que es el handball. Esos son los estilos, ¿sí? Estos dos grupos de enfoques, ¿sí?, de la perspectiva de quien aprende y de la perspectiva de quien enseña, se derivan del primer rasgo, ¿sí? El primer rasgo da origen a estos dos grupos de enfoque. El segundo y el tercer rasgo van a dar origen a otros tres enfoques. Estos rasgos establecen una relación entre la enseñanza y el aprendizaje. Por ende, los enfoques van a estar relacionados a eso, ¿sí? Dependiendo qué influencia tiene la enseñanza con respecto al aprendizaje, va a dar un enfoque en específico. El primer enfoque, que es el enfoque causal, en los enfoques causales se considera que la enseñanza es totalmente responsable del aprendizaje. Es decir, si un alumno no aprende, la culpa es de la enseñanza, por ende, de quien enseña, el docente. Si un alumno no aprendió, es porque o no hubo enseñanza o el dispositivo para enseñar estuvo mal aplicado por parte del docente.
Quizá el dispositivo estaba bien, pero el docente lo aplicó mal. Fíjense que justamente este enfoque es el que prevalecía en el conductismo, ¿sí? En las perspectivas más viejas de enseñanza, donde se sostenía que era el docente totalmente responsable de que los alumnos aprendan. Los enfoques mediacionales sostienen que la enseñanza es parcialmente responsable del aprendizaje. Miren bien que el texto utiliza una metáfora propia de la matemática, del análisis matemático, donde dice que en este caso la enseñanza es la variable independiente del aprendizaje, que es la variable dependiente, o sea que el aprendizaje es la variable dependiente de la enseñanza. No se pierdan tanto con esas explicaciones que da Feldman, sino tengan en cuenta esto. La enseñanza es parcialmente, en el enfoque mediacional, es parcialmente responsable del aprendizaje. Parcialmente. Dice Fentermacher que el alumno tiene que estudiantar para poder aprender. ¿Qué es el estudiantar? Es la parte o son las actividades que tiene que hacer el alumno para poder aprender. Es decir, yo, docente, voy y le enseño a un alumno, pero si el alumno no quiere aprender, yo no puedo hacer magia. No puedo meterle los conocimientos en la cabeza al alumno. Si el alumno no quiere aprender, imagínense, yo soy profe de matemática, le doy unos ejercicios y el alumno no los hace, no va a aprender nunca y no depende de mí ya. No puedo obligar a un alumno a hacer ejercicios. Lo puedo retar, lo que sea, y el alumno se me retó y dice que no. Le puedo mandar un comunicado a la casa, me sigue diciendo que no. Llamo al preceptor, me reúno con los padres y sigue diciendo que no al gurí. No lo puedo forzar, ¿sí? Entonces, el alumno tiene que hacer su parte y el docente tiene que hacer la suya, ¿sí? Este enfoque mediacional es el enfoque que prevalece en nuestra perspectiva como docentes del seminario. Nosotros sostenemos que los docentes somos mediadores pedagógicos en el aula. Los docentes tenemos una intencionalidad a la hora de dar clases, pero esa intencionalidad es de doble vía, dice Davini. Una intencionalidad nuestra, pero tiene que haber una intencionalidad por parte del alumno. Si el alumno no tiene intención de aprender, nosotros no podemos hacer nada. Bien, el tercer enfoque es el enfoque negativo o facilitador. Este enfoque sostiene que la enseñanza no es o prácticamente no es responsable del aprendizaje y que por ende no tiene nada que hacer ahí, que se debería retirar, ¿sí? Nosotros no acordamos con este enfoque. Para nosotros es crucial que la enseñanza esté presente y que el rol del docente como un actor, como un agente pedagógico, esté presente en el aula. Nosotros sostenemos esa perspectiva. Pero bueno, es nuestra perspectiva. Ustedes pueden adoptar la perspectiva que más se ajuste a su personalidad, a su gusto y al modelo de alumno y de docente que ustedes pretenden ser. Ahora bien, esos son los enfoques básicos que presenta Feldman. ¿Son los únicos enfoques de enseñanza que existen? No, hay muchísimos hay. Pero estos son los básicos, ¿sí? Lo que hace Feldman básicamente es hacer una especie de estado de la cuestión, tomando diferentes autores y reconstruye este cuadrito, ¿sí? A modo de texto, que recupera los enfoques básicos. Él los agrupa en estos enfoques básicos. De todos estos, de los primeros 4 rasgos, el quinto lo dejamos afuera, acuérdense, de estos 4 rasgos se derivan 3 enfoques generales. 3 enfoques generales, que básicamente agrupan diferentes técnicas, instrumentos, recursos de estos enfoques básicos de los que hablamos. Esos 3 enfoques generales son el enfoque del ejecutivo, el enfoque del terapeuta y el enfoque del liberador. El enfoque del ejecutivo es un enfoque que sostiene que la buena enseñanza se puede dar si se dominan bien los instrumentos adecuados. ¿Cuáles son esos instrumentos adecuados? Lo tienen bien explicitado en el texto, lo tienen bien explicitado en el dossier, pero entre otros son la evaluación, el buen manejo de los tiempos, la planificación, el uso de recompensas, por ejemplo. Esas cuestiones
que son básicas a la hora de enseñar. Parece una tontería, pero son parte de un enfoque específico que Feldman lo llama el enfoque del ejecutivo, ¿sí? El enfoque del ejecutivo entonces justamente apela al buen manejo de estos recursos, ¿sí? Manejar bien estos recursos implica entonces adoptar este enfoque. El segundo enfoque es el enfoque del terapeuta. Ojo, Ulises, no es que el docente es un terapeuta en el aula, ¿sí? No es un psicólogo en el aula. Feldman lo usa en forma metafórica, ¿sí? El enfoque del terapeuta sostiene que el alumno debe ser capaz de reconocer y definir los contenidos significativos para aprender. No es que los contenidos los define el alumno, los define el docente, pero es fundamental que el alumno pueda participar de la definición de estos contenidos o bien sea consciente, de alguna manera, de la significatividad de estos contenidos para él, la importancia que tienen estos contenidos para su vida y para su formación. En el enfoque del terapeuta, el aprendizaje debe ser una actividad autoiniciada, autosostenida y autoevaluada. Fíjense que el alumno no está solo, pero el docente actúa como guía. El aprendizaje no depende del docente, sino que depende más que nada del alumno. Es, por ejemplo, el caso de el enfoque de la enseñanza socrática que habíamos hablado, donde el alumno aprende por experimentación. En ese caso, por ejemplo, el enfoque del terapeuta apelaría en parte a algunos instrumentos del enfoque de la enseñanza socrática. ¿Qué busca el enfoque del terapeuta? Lo que buscamos todos cuando vamos a terapia: desarrollar la autonomía y el autoestima. Eso es fundamental, ¿sí? Desarrollar las capacidades que tiene el alumno, pero también la confianza en sí mismo, en sus capacidades, en sus conocimientos y en el potencial que tiene. En tercer lugar tenemos el enfoque del liberador, que junto con el del terapeuta son los enfoques más demandantes, son muy agotadores para el docente estos dos enfoques. El enfoque del liberador sostiene que el alumno debe desarrollar sus propios modelos mentales, tiene que desarrollar una forma de pensamiento crítica, tiene que lograr asimilar las herramientas cognitivas y metodológicas propias de las disciplinas científicas para que él mismo pueda aplicarla en diferentes aspectos de su vida y de su experiencia y de su día a día para construir su propio conocimiento. ¿Qué hace la ciencia? Construye conocimiento científico, ¿sí? La idea es que el alumno adquiera herramientas para construir también sus propios conocimientos. Esos son los enfoques, Ulises, del texto de Feldman. Espero que, se me fue un poco más largo de lo pensado el video, pónganlo en velocidad 1.5 si quieren, en 2 puntos. Pero ya les digo, la idea de este video no es suplir la lectura de los textos. Lean los textos, mírenlos si quieren con el video, si es que les resulta más ilustrativo los ejemplos que yo les fui dando. Y nos veremos entonces la semana que viene en la clase, ¿sí? Que tengan buena semana, gurises, nos estaremos viendo.